me lo han puesto un poco complicado. Ya sé que hay que escribir muy difícilmente, pero vamos a ver si lo conseguimos ordenar un poco y así no repetir demasiadas cosas. Bien, vamos entonces, aunque se repita, es que no me ha dado tiempo de ordenar. La primera cuestión, perdón si digo algún nombre que no es correcto, José Herván García pregunta ¿qué planes tiene el Estado sobre la trocha estándar? Es así como viene la pregunta, casi nada lo que se pregunta, y el que quiera, voluntarios, porque no se le pregunta. Esa pregunta siempre surge en los temas de ferrocarriles cuando se trata de renovar o rehabilitar una línea o construir una línea nueva en nuestro país. Y a veces se vuelven unas discusiones eternas que lo que hacen es dificultar la obra, y entonces a veces se prefiere más bien no hacer nada. Ha pasado ya varias veces. En esto de trocha ancha o trocha angosta, trocha yárdica o trocha estándar para nuestro país, yo digo que es como los hinchas de Santa Fe y Millonarios, o de Medellín y Nacional, y está más o menos parejo el bando, entonces 50 y 50, y entonces no se ponen nunca de acuerdo. Pero desde el punto de vista técnico hay una serie de factores que no justificarían mucho el cambio de trocha estándar, porque la trocha estándar es hecha para mejorar las velocidades de los trenes, para mejorar la estabilidad de los trenes, para mejorar la capacidad de carga de los trenes. Y realmente nosotros en nuestro país, lamentablemente, uno de los factores por los cuales el ferrocarril muchas veces no da el cierre financiero es porque no tenemos los volúmenes de carga adecuados. Entonces, por ese aspecto, pensar que necesitamos vehículos más grandes y por supuesto, soportes de carrilera mucho más rígidos y más acuerpados, no parece ser una cosa tan obvia, a cambio de un exceso de dinero que hay que invertir, que lleva muchas veces a que no dé tampoco el cierre financiero. Entonces, es un aspecto que nosotros desde nuestra visión de comisión hemos considerado que no es el motivo esencial y fundamental en esta etapa en que se encuentran los ferrocarriles en Colombia, y que más debemos ir es a buscar mejorar la curvatura de los ferrocarriles y las pendientes, que en muchos de los ferrocarriles nuestros están en el límite crítico. Así que esa es en principio la respuesta. Seguimos. Quiero aclarar. En Colombia, por ejemplo, el ferrocarril del Cerrejón tiene trocha de 1.43.5, que es la internacional. La velocidad es de 80 kilómetros por hora y vagones de 60 toneladas. El que está en el Magdalena, de Jagua Ibirico a Santa Marta, es trocha de yarda 91.4, y la velocidad es de 60 kilómetros y los vagones de 60 también. O sea que están los dos ejemplos, y entre los dos sacan más de 100 millones de toneladas al año. Yo soy el autor de la pregunta. Sobre ese tema pues se ha hablado mucho, pero en el mundo hay más o menos 650.000 kilómetros de vía férrea,
y de trocha estándar hay casi el 90-95%, y de trocha yárdica apenas hay en el mundo por ahí 5.000 kilómetros, de manera que ni el 1% de las trochas es, ni el 1% es trocha angosta, pues trocha yárdica. Entonces, por alguna razón muy importante, los ferrocarriles, el 90% de sus trochas son estándar. En España, por ejemplo, están pasando de la trocha de 1,66,8 a 1,43,5. Las traviesas las diseñan hoy para la trocha 1,66 y mañana, muy pronto, para la trocha 1,43,5. Bueno, hay innumerables ventajas de la trocha estándar. Tenemos que ir adelante, no estar donde estamos. Gracias. Seguimos con la... Perfecto. Bien, yo creo que tenemos otra oportunidad de hablar de trocha, porque la siguiente pregunta es la gerente del metro, doctora Claudia Restrepo, mencionó que hay estudios de 2010 del tren de cercanías. ¿Este estudio contempla la trocha estrecha o la trocha estándar? Es una pregunta muy concreta. Y también pregunta, ¿contempla la electrificación? Como pregunta, y si contempla un sentido o doble sentido, dos vías. ¿Quién va a responder? Claro, es una pregunta a una persona concreta y bueno... Bien. Inicialmente se hablaba de 1,43,5, trocha internacional, para poder tener los talleres y los servicios del Metro de Medellín como auxiliar de ese sistema del tren de cercanía. Esa era la idea inicial. Ya en el diseño definitivo no estoy seguro de cuál van a votar, pero esa era una razón que tenía. Y en los talleres de Bello también iban a quedar los dos y podía entrar el tren de cercanía hasta los talleres. O sea que ese era como inicialmente se había concebido. ¿Me permite, si me permite, el moderador puede decir alguna cosa? Claro. Sí. Bueno, simplemente que hay que ser también un poquito práctico en ese sentido. Lo que funciona bien, como los ordenadores, no toque usted nada si está funcionando bien. Si vamos a hacer cosas nuevas y se permite esa compatibilidad, es verdad, en España tenemos no 2 anchos, tenemos 3 y tenemos alguno más, pero fundamentalmente 3 anchos. Y eso crea unos problemas, pero, por ejemplo, para vía estrecha, para nuestro servicio autonómico de metro, tenemos ancho métrico y funciona independientemente, no tiene ningún problema con el resto de red. Es verdad que si hay que hacer algo nuevo, pues se puede pensar en establecer trocha estándar. La ventaja, yo creo que por la pregunta que se ha hecho antes, es que al estar más extendida un tipo de red, pues es más fácil encontrar determinado material con más competencia, entiendo yo que puede venir por ahí. Pero si hay líneas, que yo sé que aquí hay líneas que funcionan muy bien con un ancho, pues creo que deben mientras no se establezca una red nacional, que comentaba yo el otro día, pues va funcionando. En cambio hay otros tramos que funcionan con ancho estándar y están funcionando muy bien también, como ha quedado patente aquí. Es un poco... En todo caso, también, respecto a esta pregunta del tren de cercanías, doy una opinión. Normalmente cuando se preparan los proyectos que cuestan mucho dinero, de inversión, y ha quedado patente esta tarde y esta mañana cómo hay que conseguir los recursos, etcétera, pues se puede hacer por fases el proyecto. Y hacerlo por fases no quiere decir que se haga un tramo, otro tramo y otro tramo, sino que se haga una vía sencilla, con unos cruces, y con el tiempo que se duplique esa vía,
siempre habiendo tenido cuidado de que los puentes, los pasos sobre obras, pues son más baratos si se hacen para doble vía desde el principio que si se hace con vía sencilla y luego hay que duplicar completamente. Entonces, bueno, eso es un problema de racionalidad y de pensar y de ver qué recursos hay, y las dos soluciones son perfectamente compatibles, no hay ningún problema en ello. Y electrificar, por supuesto, se puede electrificar también después. Creo que seguimos porque si no el moderador se come el tiempo de todos, pero a pesar de eso me siguen llegando preguntas. Bien, hay una pregunta, dos preguntas de dos personas distintas, José Herván y Maximiliano Tobar. Entonces, van un poquito en la misma línea, por eso las leo las dos a la vez. ¿Por qué el Estado no crea una entidad que se encargue de los ferrocarriles en todo el país, preponderantemente técnica? Y la segunda, por tenerla relacionada, la construcción y el mantenimiento de grandes proyectos los ha hecho el Estado, el metro en Medellín, carreteras doble calzada, aeropuerto en Bogotá. ¿Por qué no se le da igual trato al sistema férreo nacional para lograr atractivo al modo férreo para el transporte multipropósito? Perdón porque me pierdo aquí. ¿Las APPs actuales sirven para este propósito? Creo que está relacionado realmente con lo que es el Estado central o la nación, si tiene que regular. ¿Alguien se atreve a torear el...? Gracias. Pues parcialmente. Yo quisiera empezar con la primera parte técnica. El Ministerio de Transporte sí ya ha emitido en 2013 2 tomos de un manual técnico que da las especificaciones de los ferrocarriles, cómo se calculan los peraltes, los trazados, las curvas de acuerdo. Es algo más de carácter técnico. Con respecto a la pregunta tan importante de una entidad reguladora, pues es que nosotros también no la hacemos, y eso sería como una propuesta. Yo pues quisiera que en el gobierno hubiera una entidad de este carácter que pudiera regular todo esto, sería muy bueno. Pienso que el sector lo necesita, que hace falta una entidad como esa que no solo regule, sino que además promocione los ferrocarriles. También en la misma línea, porque está relacionado con estructuras que controlen, que estén por encima, ¿por qué el gobierno departamental y municipal y gremiales y sectores económicos proponen la creación, supongo, o sea, ¿por qué no proponen la creación de un organismo, una institución que se encargue de los modos férreo y fluvial para lograr el equilibrio de modos y sacar adelante la complementación de los modos, como es lo normal de los modos transporte multimodal, y lograr un país desarrollado y competitivo? Es decir, hace relación a los distintos modos que se complementan. La respuesta es muy sencilla. Existe la Agencia Nacional de Infraestructura. Es decir, existe la entidad, simplemente que lo que se busca es que tenga una cobertura nacional y no solamente maneje la parte férrea, sino los demás modos. Por eso la Ley de Infraestructura es la que da respuesta de manera integral, no a 2 modos de transporte, sino a la intermodalidad, que es la que se expresó en el Plan Maestro de Transporte Intermodal que se entregó en Cartagena el año pasado. Yo diría que el país, con la terminación de los ferrocarriles nacionales y luego que se fue reemplazada esta empresa por ferrovías y que eso no funcionó, eso fue a fines de los años 90 del siglo pasado. Los ferrocarriles entraron en una parálisis total ante el Estado colombiano, que apenas ahora comienza nuevamente a moverse, según hemos visto
en las conferencias, sobre todo de la gente que vino de Bogotá, de Planeación Nacional, de la ANI, como autoridades, y veíamos cómo ellos también están manifestando el interés y la necesidad de comenzar a regular y a arreglar todos estos aspectos que se requieren para que el funcionamiento del modo ferroviario funcione adecuadamente. O sea que esperamos que paralelamente con la puesta en marcha de algunas de las concesiones, las otras que ya están funcionando, se vaya formando toda la organización ferroviaria que el país requiere, y me imagino que la parte fluvial también anda más o menos en las mismas circunstancias, de modo que en ese sentido tenemos que esperar, pero también agitar un poco el tema ante las autoridades nacionales para que ello se vaya dando relativamente pronto. Yo quisiera complementar un poquito esto y ya pues a un nivel local, a nivel del área metropolitana. Ahorita está hablando con Tomás Elejalde, conferencista del metro, con respecto a la demanda. Se ha hablado desde hace mucho tiempo en el área metropolitana tener una entidad encargada del transporte, una autoridad única del transporte. Parece que recientemente ya el área metropolitana está adquiriendo ese carácter, y me decía él que los datos de demanda que ellos tienen les sirve para modelar y toda la parte técnica, pero oficialmente para los contratos y todo lo que venga para adelante tiene que provenir de la área metropolitana como autoridad de transporte. Bien, la siguiente cuestión de Juan Fernando Muñoz. ¿El tranvía de la 80 será de llanta neumática como el de Ayacucho o de rueda metálica como los tranvías de Toronto y Roma? Por lo que se ha visto en los videos de YouTube, lástima tener que responder así, pero se ven los dos rieles, y esperemos que sea así. En Ayacucho se tenía que vencer una pendiente del 13%, lo que hacía necesario la adherencia neumático-asfalto. Parece que las pendientes en la 80 son manejables y ojalá se logre hacer con acero a acero, porque de todas formas las llantas se convierten en un consumible y saben el problema pues que representan las llantas en términos de reciclaje. Ojalá para el Ayacucho se logre montar una cadena que permita saber cómo disponer o reutilizar o reciclar esas llantas que se van a ir generando conforme opera el sistema. La siguiente cuestión de Mariana Correa, también hace relación, por eso la leo a continuación. ¿Por qué se descartó el monorriel en la 80 y cómo manejar la situación social y de impacto urbanístico en la 80 con la elección del tranvía según lo aprendido en Ayacucho? Bien, bueno, el conferenciante efectivamente no podemos contestar por boca de otra, nosotros lo decimos de otra manera, pero bueno, pues no podemos responder de momento a esa pregunta los que estamos aquí. Podríamos, pero no deberíamos, no debemos. Sí, eso parece una buena solución. Pensaba al final comentarlo también, incluso alguna pregunta que es muy parecida a las que hemos hecho. Si me he saltado alguna, por favor, si alguien quiere insistir en la pregunta porque yo he hecho una eliminación indebida, pues que lo diga y repetimos, o sea que no se preocupen por eso. Luego, Víctor Duque, para don Andrés Díaz o don Fernando Rey, dice: ¿cómo están manejando la falta de apoyo al tren ligero por parte de la actual Administración de Bogotá? También. Ya. Ahí. Pues si quiere. No, muy bien, perfecto. El proyecto Regiotram de Bogotá, como lo manifestábamos, pues no necesita recursos para su construcción. Entonces la financiación siempre ha estado planteada
70% la nación, 30% el departamento en lo que son recursos del Estado. De Bogotá se necesita es voluntad para poder compatibilizar lo que significa que un sistema de transporte masivo diferente a los que impulsa Bogotá entren a la ciudad, que primero pues beneficia a la ciudad porque también va a movilizar muchos pasajeros de la ciudad. La demanda estimada es que el 60% de los pasajeros serían de Bogotá, moviéndose entre Bogotá, y el 40% moviéndose hacia Cundinamarca con origen en Bogotá o en los municipios. Bogotá ha manifestado alguna restricción en el sentido de tener que destinar parte de los recursos de subsidios que tiene que dar a los bogotanos que del sistema del metro ligero hagan transbordos al SITP o a los buses rojos, porque pues obviamente ese transbordo está pagado dentro del sistema del SITP. Lo que ya le hemos evidenciado es que esos recursos, que no son ni el 2% de todo el fondo que tiene que sacar el distrito al año para subsidiar el transporte público de Bogotá, igual lo tienen que hacer con otro medio de transporte. Si no hay tren, igual quien se baje el tren a subirse a un SITP está pagando bien transbordo, o si llegara a darse, que estamos seguros que no va a ser así, que esa troncal fuera alimentada por un BRT, pues también tendrían que pagar ese subsidio. Entonces, con Bogotá, esas son, digamos, las dos discusiones. Sin embargo, el alcalde hace 2 semanas ya pues manifestó la voluntad de impulsar el proyecto, y pues estamos adelantando las mesas técnicas para lograr esto, que se traduce en un documento de entendimiento que esperamos firmar muy prontamente. Fernando. No sé el orden. No, lo que contestó Andrés es la respuesta correcta, faltaba más. No puedo agregar nada más a la afirmación que él expresó. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, Fernando. Buenas tardes. Pues la respuesta ingenieril a todos esos problemas la tienen muchos de ustedes. Hay demasiada experiencia, no solamente en el país, sino en todos los países invitados, sobre soluciones de vías férreas. El problema es más, además de lo económico, es voluntad política. ¿Hay alguna forma de obligar que esta voluntad política tenga continuidad, que no se abandonen los esfuerzos que se hacen hoy y que no haya un detrimento después de lo que hoy por hoy se está haciendo? Eso ha sido una pregunta a traición, porque iba yo con un orden, pero yo creo que todos pueden, cualquiera de… No. Pues nosotros, con la realización de este seminario, tuvimos una sorpresa muy grata, que fue ver la respuesta que tuvimos con la asistencia, que fue supremamente numerosa, y con los conferencistas que nos atendieron nuestra invitación. Y eso nos indica que el tema está hirviendo, está vivo, y que una de las formas en que el gobierno, las autoridades van a sentir que tienen que ponerle atención a este tema es justamente la opinión ciudadana, la opinión que sale de foros de este tipo. Esperamos que los medios de comunicación estén martillando el tema, y que nosotros, cada uno de nosotros aquí asistentes a este seminario, multiplique las buenas opiniones, porque hoy en las redes sociales esto se ha vuelto pues una forma de presión. Yo creo que los gobernantes en algún momento se sentirán comprometidos a seguir en las líneas de rehabilitar ferrocarriles, de mejorar ferrocarriles.
El ejemplo más claro lo tenemos aquí en Antioquia, que con alguna bullita que el año pasado nosotros desde la SAI hicimos, creo que llegamos al oído de los candidatos a la gobernación y la alcaldía y ya los vemos comprometidos con la ejecución de algo que es el principio de que puede ser el principio de algo muy importante. Entonces yo creo que tanto como obligar, pues yo creo que no estamos en Suiza a través de plebiscitos donde obligan a esas cosas, sino a estar martillando con las buenas ideas y multiplicando lo que todos aprendimos y conocimos en foros y seminarios como este, y que lo seguiremos repitiendo, ojalá en otras áreas del país. Yo complementaría que a estos escenarios tan importantes, los gobiernos tienen una herramienta que hacen perdurar los proyectos, desde luego si hay voluntad política, y son los planes de ordenamiento territorial. Es decir, cuando en el 2000 se presentó el plan de ordenamiento territorial, fue el primero, atendiendo la ley, se dieron 7 troncales de Transmilenio. Hoy por hoy se han desarrollado 3. Se cambió el orden del 7º por el 3º, no hubo mayor explicación, pero el proyecto de Transmilenio subsiste por el plan de ordenamiento territorial. Y el caso de los trenes de cercanías de Bogotá-Cundinamarca igualmente están inscritos en el plan de ordenamiento territorial, y con base en esos documentos pues se va estructurando el proyecto. Obviamente hay que ponerle voluntad política a esos programas de desarrollo. Bien, continuamos con las preguntas. Esta va dirigida, bueno, a todos y a nadie en concreto. Creo que cualquiera de ustedes puede. Dice, ¿cree usted, es de Santiago Arango, ¿cree usted que la industria nacional puede tener relevancia en los proyectos férreos presentados en este seminario? Claro, la industria tiene una posibilidad gigantesca en el transporte eléctrico y en el transporte ferroviario, pues que es la pregunta. Yo recuerdo mucho que los talleres del ferrocarril generaban una industria alrededor de ellos enorme para producir de todo. Esa pregunta yo creo que la debía explicar Ignacio Pedro, pero se fabricaban ruedas, se fabricaban carrocerías de los trenes, rieles, eso impulsó la industria siderúrgica, impulsó las propias escuelas de ingeniería, las universidades. O sea que yo le paso el micrófono a Ignacio porque se me acabaron los términos ferroviarios que conozco, pero con seguridad que era evidente pues el desarrollo industrial a lo largo del ferrocarril. Sí, yo puedo complementar con un indicador por mi experiencia en el metro. Llega el metro y obviamente pues todo es importado, sus compras internacionales, y no había suministros, pero hoy día, puedo estar un poco ya desactualizado, la proporción de las compras en el metro son 70-80% compras nacionales y un 20% compras internacionales. Eso muestra que hay una cantidad de elementos que pueden ser, o que son, no pueden, sino que son desarrollados aquí. El metro ha trabajado muy duro en eso porque le tocó enfrentar una dependencia tecnológica. Eso tenía unas marcas y unas marcas reservadas, y estaba en un conflicto con los dueños de esas marcas, y entonces tocó pues ser creativos y literalmente inducir en compañía pues de otras empresas muy importantes y de otras instituciones como
Ecopetrol, como las empresas públicas de Medellín, como la Asociación de Pequeñas Empresas, las pymes, en fin, unas tareas de enseñanza y de homologación de las marcas y homologación de los productos, más que de las marcas, con todos los cumplimientos de los estándares internacionales, porque no podemos olvidar que estamos en un asunto de transporte de personas y no podemos pretermitir ninguna norma. O sea que nos tenemos que someter a todas las calificadoras internacionales de cauchos, de plásticos, de tarjetas y de mucha otra cantidad pues de elementos. Y anecdóticamente, para confirmar esto, empezando el metro, había que mandar los motores a Alemania o a España para que lo repararan. Entonces ya ustedes se imaginan aquellos pesos y aquellos volúmenes y aquellas urgencias, y uno con un motor en alta mar o pagando unos fletes enormes en avión. Sin embargo, a través de esta política de independencia tecnológica, logramos que ya talleres eléctricos de Medellín, y ya no es uno, sino que creo que hay 2 o 3, hacen las reparaciones a unos costos pues supremamente, de manera que, como dice Andrés Emiro, las oportunidades son infinitas, infinitas. Quiero contar que el ferrocarril del Magdalena acabó con toda la madera del Valle del Magdalena, porque las traviesas tenían que ser de madera y se colocan cada 50 centímetros y eran 1000 kilómetros. Ya después, y no se hicieron más ferrocarriles, acabaron con la madera de mucha parte del Chocó. Cuando el metro se inició, la Dividac, uno de los contratistas, trajo una fábrica alemana para fabricar aquí las traviesas que habían postensionadas o tensionadas, pretensionadas o postensionadas. Aquí se empleó la última técnica y se colocaron las traviesas con todas las certificaciones alemanas y todo. El cuento es que en la extensión del metro entre Itagüí y La Estrella se llegó a esa pregunta: ¿y quién va a hacer las traviesas para 4 kilómetros o 3 kilómetros? ¿Quién? No pueden venir otra vez los alemanes. Se pensó y se buscó una fábrica que había en Ciénaga, que estaba fabricando unas traviesas que vendía a Estados Unidos. Era más fácil construirlas en Ciénaga que en los Estados Unidos y transportarlas en barco. Resulta que yo personalmente fui a ver esa fábrica y la detallé, vi la calidad de los concretos, los resultados, los laboratorios que tenían, y llevamos las formaletas y sometí a la Junta la consideración de que podíamos contar con esa fábrica. Y sí, tomaron las formaletas, hicieron las traviesas, se certificaron las traviesas ya con no con un postensionado, sino con un pretensionado, y se certificaron. Y como cosa curiosa, están ahí abajo. Y ustedes todos tuvieron que pasar a ver esa calidad de ese concreto y las traviesas. Y ahí están. Y es técnica colombiana. Ellos están ofreciendo y están atentos a todos y es técnica nacional. Bueno, solo una puntualización. Es claro, porque claro, siempre pensamos un poco, por eso insistí ayer cuando me tocó a mí hablar, que los sistemas férreos son muy complejos. Y seguro que dentro de todos los subsistemas aquí hay gente, profesionales que saben hacerlo perfectamente. No solamente hay que pensar que también en traviesas, carriles y balastos, sino en cimentaciones, puentes, túneles, etcétera, etcétera. Entonces,
Es decir, que gente preparada tenemos, lo que hay que organizar el proyecto e ir adelante. Vamos con la siguiente pregunta de Sebastián Cadavid. El ingeniero Ignacio propone salir a la ruta hacia el Atlántico por Barbosa hasta Puerto Berrío, pero considerando el desarrollo que se está generando en el oriente antioqueño, especialmente en el Valle de San Nicolás, ¿no sería mejor buscar salida por Guarne, Marinilla, Santuario, Cocorna o Marinilla, Peñol, Guatapé? La propuesta que hice es muy sencilla. Va a existir el ferrocarril, primero que todo, el ferrocarril Medellín-Puerto Berrío existió y fue la zona mejor que había en toda Antioquia, incluyendo la de Cocorná. Los antiguos estudiaron eso y encontraron que el paso de la quiebra es el paso más estrecho entre la vertiente del Porce y la vertiente del Nus. Y ahí fue donde tanto Cisneros como Alejandro López tuvieron que ver con eso. Como eso existió y la franja existe, y existen las poblaciones como Caracolí, como Cisneros, como Santiago, El Limón, eso está todavía, pero muy pobre. La propuesta nació en que el sistema central férreo ya es una realidad y lo están rehabilitando con trocha yardática, de yarda, desafortunadamente para algunos y otros normal. Va a estar en Puerto Berrío el ferrocarril en un año. Entonces, la propuesta es que rápidamente podemos rehabilitar, no utilizando la misma vía ni los mismos rieles, porque eso ya no hay que contar con ello, pero con la tecnología se puede avanzar en 167 kilómetros y se tienen las franjas, porque las franjas no son o son del gobierno toda la vida. Esa es la propuesta que tengo. Por eso se tiró ahí y no por la zona, que fue estudiada por los antiguos. Bien, hay una pregunta aquí también muy concreta, es para Leonardo Suárez. No sé si… ¿De Bernardo Suárez? No, para Leonardo. Sí, pero no sé si está o está, no está en la sala. Alguien, pero puede ocurrir que haya alguien delegado o alguien que quiera contestar. Entonces, ¿pasamos la pregunta o queréis? Leo la pregunta, ¿quieres? La anterior. Ah, perdón. Sí, la repito. La salida a la ruta hacia el Atlántico por Barbosa hasta Puerto Berrío. ¿Tienes los datos o te la leo? Sí, yo conozco mucho en detalle esa línea porque me tocó transitar mucho por ella siendo gerente del ferrocarril de Antioquia, justamente aquí en esta estación. Y creo que esa línea es susceptible de muchas mejoras. Es un trazado que tiene 100 años o más, que fue hecho cuando en unas condiciones económicas muy precarias del país y del departamento, y que los volúmenes de carga que se esperaban mover en ese tiempo no eran lo que son hoy. Entonces fue un ferrocarril hecho con unas especificaciones supremamente pobres en curvatura y pendiente. Y durante la historia del ferrocarril de Antioquia no hubo mejoras, yo diría que no hubo ninguna mejora en el alineamiento del ferrocarril, a excepción de lo que fue la llamada variante de Pavas, que era para eliminar una pendiente de 4,5% en una zona muy corta, y se hicieron unas variantes que mejoraron muchísimo la operación del ferrocarril. Entonces, creo que el trazado de la línea de Medellín a Puerto Berrío es susceptible de muchas mejoras,
a un costo relativamente bajo, sin cambiar de ruta. Algo como lo que se está haciendo hoy con las 4G, pues que están siguiendo los corredores de viejas carreteras, pero obviamente el trazado de las viejas carreteras se está dejando a un lado. Y lo que dice Ignacio, pues es cuando ya el ferrocarril del Atlántico pase por Puerto de Río, que ya está próximo a terminar ese trabajo, pues qué más fácil que salir al Océano Atlántico, al puerto de Santa Marta, bajando a Puerto de Río y restableciendo esa línea con unas mejoras relativamente simples de hacer. Muchas gracias. Para Leonardo Suárez. ¿No? Sí. Leo la pregunta entonces. Dice, ¿para qué fecha podremos observar una locomotora con carga fabricada por Whole Trade en las vías férreas de Colombia y en especial en el tramo central? Bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Estrada, soy vicepresidente de proyectos de Whole Trade Atlántico. Como explicó Leonardo ayer por la tarde, Whole Trade viene trabajando muy intensamente de la mano no solo del gobierno nacional, sino de FENOCO y de otros agentes privados alrededor del tema. En nuestros planes, condicionado a que la vía en el corredor férreo central pues ofrezca unas condiciones de seguridad y de mantenibilidad de la vía, esperamos a finales de este año empezar con una operación comercial incipiente. Estamos pendientes de traer al país nuestras primeras locomotoras, que son locomotoras remanufacturadas que vendrán de Sudáfrica. Estas locomotoras ya existen, están operando en Namibia y solo esperan nuestra orden para la reconversión. Entonces, si todos estos factores se alinean, a finales de este año deberíamos estar empezando a correr los primeros trenes. Gracias. Gracias. Bien, seguimos con una pregunta técnico-económica. Es que, ¿qué tan costosa sería la inversión de transformar el Metroplus a eléctrico? Pues más o menos el costo por kilómetro de infraestructura eléctrica, que incluye las subestaciones, la línea aérea de contacto, es de cercana a los $600.000 por kilómetro. Si la industria colombiana se le mete al cuento y se ponen aquí los aisladores y muchos de los accesorios suizos, bajo licenciamiento de los suizos, no se les quiere piratear, pues, sino que se transfiera la tecnología y que cosas que pueden aquí se hagan acá, ese costo hemos calculado que se puede reducir al orden de $400.000 por kilómetro. Eso es muy bajito comparado con proyectos, por ejemplo, como con Parques del Río. O sea, si estamos hablando de 12 kilómetros, el peor de los casos son $12 millones por kilómetro. Y los beneficios para la ciudad son enormes. Cada bus articulado que sea sustituido, si es de gas natural, son más o menos 60 toneladas de CO2 al año. O sea, una contribución para esa carrera contra el trillón de toneladas enorme. Pero la más importante de todas es respecto a la calidad del aire. Observen que los sistemas de transporte son sumideros de personas. La gente va hacia los sistemas de transporte y se dan aglomeraciones a lo largo del corredor, sobre todo en las estaciones. Y además son fuentes de contaminantes. Entonces estamos juntando el emisor de los contaminantes con la persona que recibe el contaminante. De forma que yo creo que se puede empezar a electrificar paulatinamente y se pueden empezar a incorporar buses eléctricos. Ahora esos buses eléctricos podrían tener un respaldo a batería, de forma que no haya que electrificar todas las glorietas y que la catenaria no sea agresiva con sitios donde se quiere preservar cierto paisaje. Pero claro que es un proyecto viable y es un proyecto que debería estar por lo menos contemplado en el mediano plazo de la ciudad. Y los buses de gas que se vayan sacando de ahí, porque recuerden que por norma los vehículos de combustión tienen más o menos 7 o 8 años de permiso para circular, pues se puede llevar a otros municipios donde no tengan problemas de emisiones y encontrarles una segunda vida útil. Solicitaría que fuera una conclusión de este seminario para las autoridades de la Muy bien, yo quisiera ser el aguafiestas de este conversatorio. Quisiera que termináramos ahí, por favor, para recoger las preguntas que faltan y se las vamos a enviar por internet las respuestas. Hemos tenido una jornada bastante fuerte estos 2 días. Necesitamos
darle alegría. ¿Faltan dos? No, bueno, y a lo mejor una, porque una es para Alberto Escobar. ¿Está Alberto? Pues se la contestaremos. Sí. No, lo que pasa es que por la programación que tenemos no quisiéramos que la parte más bonita del seminario, que es tomarnos un buen vino y poder tomarnos unos pasabocas, que es el cierre, al cuerpecito también hay que darle momentos de pausa y alegría. Yo sé que hay muchos fanáticos férreos. Simplemente quisiera decirles a todos, a los conferencistas, a los participantes, muchas gracias. Y sabemos que el debate sobre trocha ancha y estándar, ahorita compararon lo de los equipos de Medellín Nacional. Nacional es trocha estándar, ¿sí? Y Medellín, la otra, sí, es corta, porque es que la que más prospera es la que realmente ustedes conocen como Rey de Copas. Muchas gracias, feliz noche y por favor los invitamos al cóctel. Muchas gracias, Ricardo Ince.